El tema con la doctora Andrea Endara, coordinadora de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de Casa Grande. Doctora, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, qué gusto estar aquí con ustedes esta mañana. Empecemos definiendo el perfil de los ecuatorianos que salen del país. ¿Cómo es ese ecuatoriano que migra? A ver, el ecuatoriano que sale, generalmente, hay dos tendencias. Primero, como vimos en las cifras del reportaje, el hombre en edad productiva, y esas son las estrategias que generalmente se usan incluso desde los 70 que empezaron las olas migratorias en el Ecuador. El hombre en edad productiva, mientras que la mujer se queda en casa con los niños y después viene un proceso de reunificación familiar. Pero también tenemos por otro lado, sobre todo por lo difícil que es cruzar el Darién, cuando también tenemos familias enteras que migran. Y esto se debe nuevamente a dos situaciones que de acuerdo al último estudio de OIM es similar en los porcentajes, 42-42. El 42% de las personas se van por la violencia en el Ecuador y el otro 42% por situaciones económicas. Y esto hay que sumarle la crisis actual económica, la crisis actual energética, que va a generar mayores despidos, una mayor crisis sociales, lo que significa que los intentos de las personas al migrar van a ser mayores. Porque tú decías, sí, son 24.000 que han sido apresados, pero también, de acuerdo a investigaciones, al ecuatoriano le cuesta cerca de $23.000 pagar al coyote para hacer la travesía. Y esa travesía incluye, obviamente no hay garantía, pero incluye 3 intentos. Entonces, estas 24.000 son personas que intentaron, quizás la primera... Perdón, sí, 124.000 intentaron a la primera, a la segunda o a la tercera, no lo sabemos. Entonces, yo lo mantendría más bien que como personas, como ocasiones o como intentos de cruce. Ahora, ese es un perfil morfológico y situacional del migrante, pero también existe un perfil psicológico. Es gente desesperanzada, es gente que se siente abandonada por el Estado, es gente que cree que no se le han brindado las oportunidades, que quizás, para las que quizás se capacitaron incluso académicamente. O sea, ¿cómo se configura ese pensamiento? ¿Qué tienen en la cabeza quienes se van del país, incluso decidiendo exponer su vida pues, a peligros inconmensurables? Básicamente es la desesperación por la falta de oportunidades que en el país no encuentran trabajo. Muchos de ellos no pudieron estudiar la universidad porque no encontraron cupo, entonces no pueden trabajar, no pueden estudiar y tienen una familia que mantener. Entonces por eso se endeudan, porque a ver, si tuvieran visa, cogerían un avión, $300, $400, dependiendo de la época, y se fueron y se quedan ahí. Pero justamente por la falta de oportunidades, porque no tienen el perfil que espera Estados Unidos para darnos una visa, ya sea de turismo o de trabajo, es que se arriesgan a este viaje tan peligroso que dura meses, que se exponen a trata de personas, a tráfico de migrantes, a extorsiones, a violaciones e incluso a asesinatos. Pero es un desencanto con el país, con su sistema, con sus autoridades, porque se van pensando y creyendo que allá sí van a poder salir adelante, mantener a sus familias, tener oportunidades. Sí, correcto. A diferencia de las primeras olas que venían de la SUAY, donde buscaban, eso fue más o menos 70, 80, que sí pensaban en regresar en algún momento, el migrante ecuatoriano actual no pretende regresar, pretende hacer su vida fuera del país porque sabe que esto no va a cambiar. El Ecuador vive de crisis en crisis, por eso vimos en el 2008 como muchísimos migrantes regresaron y gran parte de estos migrantes que regresó está buscando salir nuevamente, haciendo uso de esas redes migratorias, de esas redes que pudieron hacer cuando vivieron en el exterior para volver a emprender un nuevo viaje en busca de mejores oportunidades. Porque la migración se convierte en un método de paliar la crisis o de afrontar la crisis económica a la que se enfrentan los ciudadanos. ¿Qué significa que el porcentaje más alto de migrantes sea gente de entre 18 y 35 años? Es la gente que no le ve salida al país, que no logra identificar un futuro viable en el Ecuador, pero también le están dando un mensaje al Estado y a sus autoridades, es: no les creo, ustedes no responden a mis necesidades, este espacio no me permite crecer. Correcto, es este ciudadano que no encuentra opciones, que intentó quizás
2, 3 veces dar este examen para entrar a la universidad y no consiguió cupo. Las autoridades no leen esto, o sea, porque es muy evidente, ¿no? ¿Cómo es posible que no terminen de entender este mensaje a gritos que les están dando cientos de miles de personas que año a año dicen, aquí no más? Porque las autoridades, y no estoy hablando de una en particular, sino en general, pensamos muchísimas veces en cálculos políticos, lo que se ve bien y no vemos lo que está pasando realmente en territorio. Los gobernantes tienen que ir a territorio, es decir, a las calles, a conocer qué es lo que pasa, cuál es el sentir ciudadano. Entonces van a tomar decisiones que suenen bien, pero que no se conviertan en acciones reales, en beneficios reales para la ciudadanía. Que es lo que decíamos al principio se van a venir muchos más migrantes. Actualmente, de acuerdo a estimaciones, hasta julio, si no me equivoco, el saldo migratorio era de 100.000 personas, es decir, personas que salieron del país y no regresaron, que conocemos, porque también hay vías alternas. Por controles migratorios regulares. Exacto, entonces tenemos 100.000 personas y también, de acuerdo al Ministerio del Exterior, actualmente el 10% de la población ecuatoriana vive fuera del país. Esta salida de ecuatorianos es no solo una pérdida de capital humano, sino también de una inversión, porque en la formación, en el cuidado, en la salud de esas personas, en ellos se ha destinado recursos para que en pleno uso de sus facultades físicas y mentales terminen yéndose a producir en otro lado. ¿Se puede determinar desde esa mirada económica cuánto pierde el país con la salida de cientos de miles de personas cada año? ¿Existe esa valoración? Actualmente en el país no existe esa valoración. Sí se pueden hacer estudios para ver sobre todo los perfiles con un mayor nivel académico, cómo podrían contribuir a las diferentes crisis que estamos viviendo en el país. Pero lo que sí se puede hacer es hacer estimaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por ejemplo, que esto va viendo o influye en la cantidad de nacidos vivos que tenemos o el perfil que tienen las mujeres actualmente, que tenemos, si no me equivoco, por mujer 1.2 niños. Esto va afectando a la larga. Y si seguimos saliendo, significa que pronto el Ecuador, en unos 15 años, se va a convertir en un país de adultos mayores y no de población joven, que ya lo vemos en el campo. En el campo ecuatoriano vemos cómo están los abuelos y los niños, pero los jóvenes o están en la ciudad o ya migraron del país en busca de oportunidades mejores para poder mantener a sus padres y a sus hijos. Y acá ya no se puede decir que el último que se vaya apague la luz, porque la luz ya se ha ido, la luz ya no hay, solamente falta irse. Así es. Andrea Endara, experta en migración y derechos humanos, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Un gusto, Lenin.